comenzar con el primer tema, que en este caso es TypeScript. ¿Qué es TypeScript? Bueno, TypeScript es un lenguaje de código abierto orientado a objetos, desarrollado y mantenido por la empresa Microsoft y tiene la licencia Apache 2. TypeScript amplía JavaScript, añadiendo pues tipos de datos, clases, modificadores de acceso, genéricos, interfaces, etc. y otras características orientadas a objetos con la comprobación de tipos. Es un superconjunto de JavaScript mecanografiado que se compila en JavaScript simple. Es decir, que a fin de cuentas, cuando yo programo en TypeScript, es como si yo lo hiciera en JavaScript, pero en TypeScript yo puedo comprobar que los tipos de datos correspondan de manera correcta al tipo de dato que yo le estoy asignando, es decir, como una validación, como ocurre en Java, que en este caso, por ejemplo, en Java no puedo crear una variable y ponerle un valor entero y luego cambiárselo a string y luego cambiárselo a booleano. Y en JavaScript sí puedo hacer eso. Pero en el caso de TypeScript, vuelve a tener esa comprobación de tipos, que si yo declaré mi variable booleana, pues obviamente solamente va a tener booleanos y así sucesivamente. También se pueden aplicar la programación orientada a objetos de una forma, llamémoslo así, completa, que en JavaScript no se puede hacer. En JavaScript no existen modificadores de acceso como tal, public, private, protected, y en TypeScript se pueden implementar. Eh, el sitio oficial de TypeScript, pues aquí ya lo tenemos, typescriptslangs.org. Más adelante lo vamos a visitar para poder realizar la descarga de TypeScript. Y la historia de las versiones de TypeScript, pues TypeScript surgió por allá, una de las primeras versiones, la 0.8 en octubre del 2012, y así se fue hasta la versión más actualizada, que es la versión 4.0. Verdaderamente desconozco si vayan a poner una nueva versión o vayan a lanzar una nueva versión o exista otra más nueva que TypeScript 4.0. ¿Por qué utilizar JavaScript o por qué existe TypeScript? Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación dinámico sin sistema de tipos. Esto quiere decir, un sistema de tipos se define como un lenguaje, se define en un lenguaje de programación que clasifica los valores y las expresiones en tipos de datos, cómo se pueden manipular estos tipos y cómo se pueden interactuar entre ellos. JavaScript no contiene un sistema de tipos, dado que, como decía anteriormente, puedo generar una variable que se llame X y que ahora tenga un texto y luego más abajo asignarle un número y luego asignarle un true y luego asignarle una lista o un JSON. Entonces, como no hay un control de los tipos de datos, pues tú le puedes poner a la variable el valor que tú quieras. Pero eso hace que el lenguaje sea un poco más susceptible a fallas a la hora de ejecutarse, con la seguridad, entre otros asuntos, pero principalmente con estos dos. Eh, JavaScript proporciona tipos de datos primitivos, como son las cadenas, los números, los objetos, entre otros, los booleanos, pero no comprueba los valores asignados, es decir, no comprueba de que yo a esa variable x si le asigné un valor entero y yo luego líneas más abajo yo le asigno un valor string, no comprueba que en un principio pues la variable iba a almacenar solamente enteros. Entonces es ahí donde ocurre los problemas muchas veces. Uh, También podemos decir que para evitar ese problema, en algún momento se instauró agregar
algunas palabras reservadas para tratar de tener un control más sobre las variables, pero no es suficiente. Normalmente las variables en JavaScript se declaran utilizando la variable var, que puede apuntar a cualquier valor, un entero, un string, un booleano, lo que sea. Actualmente ya existe también let y const, que const sirve para declarar constantes y let es muy parecido a var, pero varía en algunas partes que en videos futuros vamos a ver la diferencia entre var y let. Asimismo, JavaScript no admite clases 100% orientadas a objetos y otras características. A partir del ECMAScript 2015, que creo que es el ECMAScript 6, sí lo admite, pero digámoslo así que de manera intermedia. Por lo tanto, sin el sistema de tipos en JavaScript, no es fácil utilizar JavaScript para crear aplicaciones complejas con grandes equipos de trabajo en el mismo código y por tanto, sin el sistema de tipos no es fácil utilizar JavaScript eh, por el hecho de que a lo mejor yo estoy trabajando y creo una variable y creo a lo mejor una función que recibe a lo mejor números, pero a la hora de trabajar otra persona pues quiere asignarle strings, por ejemplo, entonces en ese momento no se da cuenta de que, de que esa función no va a funcionar con lo que él está asignando. Pero ninguno de los dos, tanto él como yo, se va a dar cuenta de ese problema hasta que esté en ejecución. Y la ventaja de TypeScript es que si ocurre ese problema en automático, hay un verificador de código a nivel, a la hora de estar programando, a la hora de estar escribiendo el código, que indica los errores que podrían dar en tiempo de ejecución. Entonces, por eso TypeScript es un poco más funcional que JavaScript. Pero al final, a la hora de compilar el TypeScript, todo se migra a un JavaScript, pero obviamente, pues ya el compilador se encarga de que todas esas conversiones se hagan de manera correcta, evitando así errores. El lenguaje un lenguaje con sistema de tipos como es JavaScript, como es Java, como es C Sharp, como es entre otros, aumenta la calidad del código, aumenta la legibilidad, es más fácil, podríamos decir que leer el código, fácil mantenimiento y facilita la refactorización de la base del código. Eh, Otra parte importante es que los errores se pueden detectar en tiempo de compilación y no esperar a ejecutar el programa como pasa con JavaScript puro, a que ejecutes el programa y se caiga para ver en dónde fue el error. TypeScript permite compatibilidad con características de programación orientada a objetos como tipos de datos, clases, enumeraciones, interfaces, genéricos, etcétera, etcétera, lo que permite utilizar JavaScript a escala. Ahora sí, con TypeScript puedo decir que puedo crear aplicaciones de una forma más sencilla, más segura y más legible para los programadores. Se compila al final en JavaScript, es decir, el compilador de TypeScript va a compilar y va a convertir todo el código de TypeScript a JavaScript para que se pueda ejecutar en un navegador o en un framework como Node.js. Su compilador está implementado en TypeScript y se puede utilizar con cualquier navegador o motor de JavaScript como Node.js. Necesita un entorno compatible con ECMAScript 3 o superior para compilar. Esta es una condición que actualmente todos los navegadores, o casi todos, y todos los motores de JavaScript cumplen hoy en día.
Algunas partes en donde se puede utilizar TypeScript actualmente, pues es en Angular, en React, en Vue.js y entre otros que existen, pero principalmente pues los más famosos son estos, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo funciona? El código de TypeScript se escribe en un archivo con extensión TS y al final se compila en JavaScript utilizando el compilador de TypeScript. Un archivo TypeScript se puede escribir en cualquier editor de texto. En este caso vamos a utilizar Visual Studio Code. Es necesario instalar el compilador de TypeScript en el proyecto o en la máquina donde se vaya a realizar la programación. Y ya una vez instalado, si yo quiero convertir o compilar el código de TypeScript y que se compile a JavaScript, pues simplemente ponemos el comando ts, el nombre del archivo, tsc, perdón, el nombre del archivo, .ts, y compilar el código de TypeScript en un archivo JavaScript sin formato. ¿Qué quiere decir esto? Que el compilador, a la hora de nosotros poner este comando principalmente en la CMD o en la terminal, el compilador de TypeScript convertirá el código a JavaScript, pero de una forma no como lo haríamos de manera natural o de manera normal en JavaScript, dado que se hacen una serie de conversiones y se crean una serie de funciones internas para que lo que está planificado en TypeScript se respete a la hora de compilarlo en JavaScript. Y de esta manera, los archivos ya compilados a JavaScript se pueden incluir en el HTML, se pueden incluir en el navegador, se pueden incluir en el motor de JavaScript, llámese como se llame, y poder ejecutar mi aplicación. Algunas características de TypeScript es que es multiplataforma. TypeScript se ejecuta en cualquier plataforma en la que JavaScript se ejecute. El compilador de TypeScript se puede instalar en cualquier sistema operativo, llámese Windows, llámese macOS, llámese Linux o llámese como se llame. También es un lenguaje orientado a objetos. TypeScript, al ser un lenguaje orientado a objetos, proporciona potentes funciones como las clases, las interfaces, los módulos. Puedes escribir código puro orientado a objetos para el lado del cliente y también para el lado del servidor. También tiene comprobación de tipos estática. Esto tiene que ver con que yo puedo verificar si existe un error antes de ejecutarlo o en tiempo de compilación y no esperarme a ejecutar el programa para que se caiga o para que muestre el error. Bueno, TypeScript al utilizar la escritura estática hace que se pueda verificar las anotaciones de tipo y ayuda a escribir la comprobación en tiempo de compilación. Por lo tanto, se pueden encontrar errores al estar escribiendo el código sin tener que ejecutarlo cada vez o esperar a que ya haya hecho todo mi proyecto, que lo ejecute como pasa en JavaScript y truene o se caiga porque en JavaScript no existe esta comprobación estática. Además, utilizando el mecanismo de inferencia de tipos, si una variable se declara sin tipo, se puede inferir en función de su valor. Por ejemplo, muchos lenguajes de programación actuales, si yo no le asigno un tipo de dato específico a una variable, si yo le asigno un valor 23, automáticamente el compilador o el intérprete eh, asignará o asumirá que esa variable es de tipo entero. Por lo tanto, en el transcurso de que yo siga escribiendo líneas posteriormente de la declaración de esa variable y yo la quiero asignar un nuevo valor, no se lo voy a poder cambiar a un booleano o a un string porque con anterioridad ya se declaró que esa variable iba a ser string
perdón, entera, no por el tipo de datos, sino por el valor que tiene. Manipulación del DOM. Al igual que en JavaScript, TypeScript se puede utilizar para manipular los elementos del DOM, o podríamos decir que de una forma más coloquial, yo pueda manipular el código que yo tengo en mi HTML, en mi vista, a través de TypeScript. Y características de ECMAScript 6. TypeScript incluye la mayoría de las características de ECMAScript 2015 o 6, así como las funciones flecha, las interfaces, el async y el await para funciones asíncronas, entre otras muchas características que ECMAScript 6 tiene. Algunas ventajas, pues es que es un lenguaje de código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft y lo hace de manera continua. También se ejecuta en cualquier navegador o motor de JavaScript. Otra característica o ventaja es que es similar a JavaScript, utiliza la misma sintaxis y semántica y todo el código de TypeScript finalmente se convierte a JavaScript. Esto permite una curva de aprendizaje más rápida para los desarrolladores de frontend y también para los de backend, eh, que actualmente utilizan JavaScript. Si ustedes saben JavaScript, pues en automático va a ser más sencillo meterse al mundo de TypeScript, dado que la sintaxis y la semántica es exactamente igual. Ahora, si ustedes saben programación orientada a objetos, pues ya tienen de gane que aprender TypeScript va a ser relativamente simple. Otra ventaja es que TypeScript también está más cerca de la sintaxis de los lenguajes de backend, como es en el caso de Java o Scala. Esto ayuda a los desarrolladores de backend a escribir un código de backend y de frontend más rápido. Si también ustedes saben Java o C Sharp y conocen cómo funciona y conocen algunas de las características que se pueden implementar en backend como en frontend en estos otros lenguajes de programación, pues no va a ser muy difícil implementarlos en TypeScript. Finalmente, también otras ventajas pueden ser que se puede llamar el código de TypeScript se puede llamar desde un código de JavaScript existente. Si yo tengo un código de JavaScript ya hecho, puedo llamar a un TypeScript. TypeScript también funciona con los marcos y bibliotecas de JavaScript existentes sin ningún problema. Si a lo mejor ya están bibliotecas o librerías creadas en JavaScript por algunos desarrolladores hace mucho tiempo, no hay ningún problema que yo las mande llamar a un código de TypeScript. TypeScript, como decíamos en las características, es compatible con las últimas versiones de JavaScript de ECMAScript 6 o 2015 y también tiene una fácil integración con herramientas de corredor o herramientas a la hora de estar debugueando, a la hora de estar construyendo una aplicación como es Grunt, Glue, para automatizar el flujo de trabajo. Y pues esto sería la introducción de qué es TypeScript. En el siguiente video vamos a instalar TypeScript y pues esto sería todo. Gracias.